Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un video más de Need for Speed Mobile, claro que sí. Póngale voluntad, porque estamos a nada de que este juego oficialmente se lance. Ahora, lo que están viendo en pantalla es la última beta que jugamos de la versión de Need for Speed Mobile, la versión global. O sea, como ustedes saben, hay tres versiones confirmadas. La de China, que ya se lanzó oficialmente. Si han estado jugando la versión de China, saben de que sí, oficialmente se lanzó hace pues no muy poco. Luego tenemos una siguiente versión, que es la versión de Garena, otra versión de Need for Speed Mobile, que se lanzaría oficialmente dentro de 10 días. Y ahora hablemos de la versión global de Need for Speed Mobile. La versión global, ¿qué es lo que trae? Básicamente todo lo de la versión de China, todo lo de la versión de Garena, pero traducida y con una monetización diferente. Ahora, primero que nada, en septiembre los desarrolladores de Criterion Games, que básicamente son los que llevan la saga de Need for Speed con el motor que utiliza actualmente, que es el Unreal Engine, si no estoy mal, que también lo lleva pues Tencent Games, este juego. Pues sí, o sea, Electronic Arts es el publisher, pero lo lleva Tencent Games. Sí, para los que preguntan, pues sí, Electronic Arts no se lleva mal, parece que no se lleva mal con lo que es actualmente pues Tencent Games, porque como ustedes saben, Tencent Games era el que desarrollaba completamente Apex Legends Mobile y el publisher era Electronic Arts, y los que decidieron cerrar completamente el juego de pues Apex Legends Mobile fue Electronic Arts, no fue Tencent Games, porque yo creo que por Tencent Games que hubiera seguido completamente el juego. En serio. Ahora, en fin, para no hacérselas tan complicada, Need for Speed Mobile está previsto para lanzarse en teoría este año a más tardar. Debería llegar a lo mucho en noviembre o en diciembre, algo por el estilo o algo que tenga que ver con información. Así que para que ustedes lo sepan. Bueno, siendo énfasis en ello, les tengo buenas noticias. Y es que todo apunta de que vamos a tener noticias muy cercanas al lanzamiento previsto de Need for Speed Mobile de la versión global. No estamos hablando de la versión de China que ya se lanzó o la versión de Garena. Sí, la versión de Garena se lanza exactamente en 10 días oficialmente. Ya si querés probarlo, jugarlo, es cosa tuya. Pero bueno, teniendo la versión de China, teniendo cuenta de Witcher, te imagino que has probado la versión de China y te ha encantado y te ha gustado. Han tenido muchas colaboraciones, incluso muchos coches, entre ellos obviamente el BMW M3 The Most Wanted, entre otras cositas más. Este Need for Speed es más que todo algo estilo parecido, podríamos decir, eh, muchas cosas del Hit, muchas cosas del Umbao. O sea, de los últimos Need for Speed que han lanzado oficialmente la gente de pues, Electronic Arts con Criterion Games, de su saga más icónica de coches. Bueno, ya veremos si sale mediáticamente bien. El juego está muy bien optimizado, ya está hecho, mejor dicho. En el motor gráfico está muy bien optimizado en algunas que otras partes. Además de que pues estamos hablando de un juego el cual tiene un motor gráfico muy bien establecido. Si has jugado Delta Force, no le vas a tener miedo a la optimización de Need for Speed Mobile, honestamente. Tenés obviamente el modo corredor callejero o corredor de pista y el modo de policía. O sea, este juego ya está completo en muchos aspectos, más que juegos de consola PC que han salido que se le tienen que meter DLC. Lo bueno, es gratuito, recuerden eso que es lo más importante. Así que sí, esperen el mes de noviembre, diciembre a más tardar. Este juego se vio también en la conferencia de Apple. Se estaba probando la versión global ya del juego en la conferencia de Apple. O sea, si no estoy mal, en lo que fue la conferencia de Apple mostraron el Need for Speed Mobile versión global. Pero no se preocupen que Apple no creo que se lance primero este juego en Apple, porque si no saldrían perdiendo por mucho. Así que tranquilo, este juego tranquilamente se va a lanzar de la mejor manera posible al mismo tiempo, tanto para Apple como para Android. Cualquier cosa, si sale una beta, sí, o un pre-lanzamiento, una Pre-Season 0, como pasó en China, que duró menos de un mes, yo igual le sacaré la PK para que ya vayan jugando, ya se vayan acomodando y disfrutando de lo que va a ser el Need for Speed Mobile de momento. Porque puede que haya una Pre-Season 0, sí, puede que haya una Pre-Season 0 mucho antes, ya. Entonces, para que estén un poco más tranquilos, para que sepan de lo que va completamente esto y para que puedan disfrutar Need for Speed Mobile de la mejor manera posible. ¿Cuáles son los requisitos para jugar el Need for Speed Mobile? Bueno, pide Snapdragon serie 460 y 3 GB de RAM en adelante. Y si no estoy mal, en Apple, pues iPhone 6, iPhone 7 en adelante, para que la gente ya lo sepa. Así que para que estén tranquilos. Por ejemplo, aquí están viendo una persecución policíaca en la cual pues ya aparecen las Corvette icónicas de Most Wanted. O sea, imagínate, loco. O sea, tiene cositas, loco. Tiene cositas muy nostálgicas y tiene cositas muy buenas. ¿Qué decir de este juego? A mí me ha encantado, no sé ustedes, pero yo lo he estado completamente disfrutando cuando lo he probado en muchas ocasiones. Así que ya es cosa de cada quien cómo lo quieran visualizar o ver tranquilamente y de la mejor manera posible, claro que sí. Porque uno nunca sabe lo que puede terminar pasando. Claro que sí. En fin.
Cualquier cosa que quieran seguir disfrutando o me quieran decir o hacer saber, pues háganmelo saber sin problema alguno. Ya que pienso de que Need for Speed Mobile puede que sea un éxito completamente rotundo para la gente que le encanta los juegos de carrera arcade. Recuerda que esto no es un simulador. Básicamente Need for Speed siempre se ha destacado por ser juegos de carreras callejeras, de modificaciones, del tuning, que sea arcade, no realista. Y honestamente este juego a mí me parece muy bueno, es divertido, es frenético, tiene su mundo abierto, no son completamente todo es lineal, ¿no? O sea, básicamente tiene su modo historia, su modo campaña, por así decirlo, además del modo clasificatorias, entre otras cositas más, como hacer misiones en el mundo abierto que hay dentro de Need for Speed Mobile. En fin, como siempre, muchas gracias por tu apoyo. Y pues espero te haya encantado, espero te haya encantado este poderoso video haciendo énfasis en todo. Dudas que podemos resolver sencillamente en Need for Speed Mobile. Variedad de coches, entre otras cositas más. Bueno, hemos visto incluso este McLaren, Lamborghini, obviamente Mustang, Camaro, entre otros más. Así que pues de que vamos a estar muy sobrados, vamos a estar muy sobrados. Así que entre noviembre y diciembre deberíamos de tener noticias del Need for Speed Mobile. Esta beta fue exactamente el año pasado. El juego se lanzó oficialmente ahí en China y ahora se va a lanzar en Garena y ahora viene el lanzamiento global, en teoría, según la estipulado. Para los que preguntan, así van a ser los lanzamientos ahora en China. Primero se lanza en China. Si hay una versión de Garena, la lanzan y luego se lanza global. No sé por qué lo hacen así, pero bueno, seguramente sea porque en China hacen las pruebas, porque hay más comunidad. Es como que lanzan la versión de China para hacer pruebas, miran los errores que hay, los solucionan, luego lo traducen y lo lanzan al mercado completamente global. O sea, es una... O sea, si se ponen a pensar, es algo muy bueno, porque está bien que lo lancen en China, porque así lo lanzan en China, hacen las pruebas y luego, pum, lo lanzan global, optimizado y bien establecido y listo. Va como es debido. Antes eso lo hacían, pasó con el PUBG Mobile. Primero PUBG Mobile se lanzó oficialmente en China, luego se lanzó oficialmente global cerca de marzo-abril y todo salió mediáticamente bien. Con Mobile lo hicieron al revés, espero de que estos también lo hagan así, o sea, de que todo salga bien, porque Delta Force, por ejemplo, el día de pasado mañana deberíamos de tener ya las fechas oficiales cuando se lanza la beta global de móvil y el lanzamiento esperado entre enero y marzo de 2025. Y como todos los juegos que estamos hablando últimamente son de Tencent, porque todos los juegos ahorita son de Tencent, los AAA buenos que vienen son de Tencent. Por ejemplo, Tencent quiere comprar Ubisoft, entonces Tencent va a pasar a manos de Rainbow Six, o sea, Tencent va a tener Rainbow Six Mobile en sus manos y seguramente ellos quieren hacer algo mucho mejor que lo que hizo Ubisoft. Entonces ya te digo, yo al día de hoy, pues, aunque no se te vuele la cabeza de que todos los juegos buenos y nuevos AAA estilo de marcas fuertes se vuelvan AAA y primero salgan en China y luego global, optimizados o incluso mucho mejor. En fin, haciendo énfasis en este video, como siempre, muchas gracias por estar aquí al pendiente, apoyando. Nos vemos en un próximo video del canal, claro que sí.